Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del país en el que nos estén mirando, el horario en el que nos estén escuchando o depende de lo que quieran, nunca mejor dicho, en este programa, ¿sí? Ponele que te lo deje, ponele que te lo deje pasar. Acá estamos en un nuevo episodio de Reinventados. Vale decir que a veces nos olvidamos de las efemérides nosotras. Sí, En pero esto de grabar martes u otro día de la semana nos olvidamos, pero justo hoy martes. ¿Qué día es? hoy es el Día del Amigo, así que feliz día, Lau. Igual, detestables los saludos del Día del Amigo, detestable que cualquiera te mande un saludo del Día del Amigo. Debemos reconocerlo, ya estamos grandes. Hay una edad donde el Día del Amigo es el chiste. Con tu amigo, listo, se terminó. Yo tengo que saludar por cumpleaños también hoy. Tengo gente que cumple los años del día del 2 veces debe recibir saludos del Día del Amigo. Bien, bien. Bueno, nosotras nos tocó hoy compartir acá en la burbuja. Yo me contagio de COVID, ella tiene que hacer aislamiento. Así que acá estamos pasando juntas el Día del Amigo. ¿Qué programa tenemos hoy? Bueno, a ver, en este programa vamos a hablar particularmente, y no sé si está bien dicho el término, porque técnicamente no lo son, pero lo son, de los varados en el exterior. Sabemos que hace algunas semanas rige una decisión administrativa del Poder Ejecutivo, la 683/21, que en definitiva lo que es un cepo para el ingreso al país. A todo Esto el cepo. generó, sí, esto generó que muchos argentinos pudieran salir del país, pero no Pocos están entrar. pudiendo volver. Exactamente. Y este tema despertó, como lamentablemente la gran mayoría de los temas últimamente en este país, que se vean como muchas miserias, ¿no? Esta cosa de la gente que los critica, se van, tienen plata para viajar, que se queden. Hay muchos casos diversos de gente que está en el exterior, pocas respuestas del Estado y mucho debate en torno a esto. Y la verdad lo que queríamos era visibilizarlo, ¿sí? Porque, bueno, los temas se van tapando y por lo pronto hace una cantidad de días en los que de este tema no se está hablando tanto y de verdad hay mucha gente afuera. De hecho, no se sabe con exactitud el número, pero como siguen saliendo y se demora el ingreso, cada vez hay más. Sí, aún así el cupo se amplió un poco, se está ampliando de a poco, pero bueno, con todo esto igual no se llega a volver. En esto creo que vamos a dejar la postura que tenemos nosotras fijadas. Sí. Y lo que nos pasó fue que cuando contactamos mucha gente que estaba en el exterior, muchos hasta se justificaban, no, es que yo vine a vacunar a mi hijo, no, es que yo venía por trabajo. Lo cierto es que tenemos derecho a irnos de vacaciones y te podés ir a Miami, a España, a donde quieras, te podés ir porque trabajaste y a lo sumo le tendrás que rendir cuentas al fisco, ¿sí? Es al único, Es en al principio. único. A los demás no le tenés que rendir cuentas, ¿sí? Esa es nuestra posición al respecto. O sea que eres válido que se hayan ido de vacaciones, a vacunarse por trabajo, por lo que sea. La realidad es que esto, nada, para trabajarlo, ahora vamos a arrancar con una abogada que nos va a poner un poquito en contexto. Después, ¿a quién más entrevistamos? Después vamos a estar con los diputados Jimena Latorre, ¿sí? Jimena Latorre es diputada nacional por Mendoza. Y vamos a estar con Diego Mestre, que es diputado nacional por Córdoba, ambos del Interbloque Juntos por el Cambio, contándonos un poquito qué se está haciendo desde la oposición al respecto y con dos varados, ¿sí? Igual primero vamos a arrancar con la doctora Nancy Becker, que nos va a contar un poquito de qué se trata esto, que es una decisión administrativa, ¿sí? No es un DNU, venimos acostumbrados a escuchar el tema de los DNU, y a explicarnos un poco cuál es o qué puede hacer la gente, ¿sí? Que quedó varada. Mientras entra Nancy, yo te voy a leer algunas cositas, ¿sí? Algunos datos, ¿sí? Las empresas, estamos hablando de las aerolíneas, aún no tienen autorizaciones para agosto, ¿sí? Y alertan por el aumento del número de la cantidad de varados.
aseguran que la flexibilización del cupo semanal de ingresos de pasajeros no es suficiente para disminuir los casos de los argentinos, ¿sí? Todavía no hay vuelos aprobados para agosto. Esto, o sea, es tremendo porque hay gente que tiene vuelos programados, pero que todavía no están aprobados, ¿sí? Entonces, bueno, no se sabe qué cantidad de varados hay. Y eso es tremendo. Y los vuelos salen llenos. Eso es tremendo y, a ver, y ahora lo podemos hablar con Nancy, esto de, que ya está acá con nosotras, ahora la vamos a presentar, esto de te hacen firmar un papel, ¿sí? Una declaración jurada de que podrías no entrar, o sea, salís como preavisado y bajo esa firma, en realidad, que te obligan a hacer, porque si no, no salís, es donde, en definitiva, pareciera ser como que se quedan sin chances. Pero para poner un poco de luz, presenta la voz nomás. Nancy, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola chicas, ¿cómo están? Gracias a ustedes por invitarme y por convocarme en este tema tan complicado, ¿no? Que se está presentando. Bueno, Como primero, ustedes dicen, sí. explícanos un poco el contexto, qué es una decisión administrativa y cuáles son los derechos que tiene la gente que está en el exterior. Bueno, es todo un tema. A ver, un poco que, perdón que te pisé recién, pero un poco que se genera esta cosa entre los ciudadanos, ¿no? De poder empezar a debatir y a ofendernos de si te fuiste por una cosa o por otra, y en realidad es un derecho constitucional poder movernos libremente, entrar, salir, permanecer, hacer lo que querramos dentro de un marco de legalidad en el país de origen o en un país en el extranjero, ¿sí? Con lo cual ya esto es una locura. De hecho, estás citando casi la Constitución, o sea, está en la Constitución esto. Está garantizado en la Constitución Nacional y no es solamente, a ver, un poco como para ordenarnos, pero te lo anticipo, no es solamente que está garantizado en la Constitución Nacional, también está garantizado en tratados internacionales sobre derechos humanos, por lo cual acá no hay una cuestión política o de empatía con una bandera política o con otra. Acá hay un compromiso del Estado argentino por haber rubricado tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional también, pero que son tratados internacionales de compromiso y de responsabilidad con otros estados, que se está violentando. Se está violentando porque esto es un derecho humano que está garantizado y reconocido. Y encima se está violentando a través de una decisión administrativa que tiene escaso valor jurídico. ¿Sí? Si nosotros queremos centrarnos como un poco para ordenarnos y entender de qué es lo que estamos hablando, las normas en nuestro país no tienen todas la misma importancia o jerarquía, si se quiere, que es la palabra correcta para utilizar. Si nosotros lo queremos establecer en una forma gráfica para poder explicarlo y que cualquier persona lo pueda entender, dibujando una pirámide, en la punta de la pirámide vamos a encontrar la Constitución Nacional con todos los tratados internacionales que están rubricados por la Argentina y que fueron ratificados y que son ley para nosotros y que son parte integrante de nuestra Constitución Nacional. Después, en un segundo lugar o estamento, tenemos las normas de menor jerarquía, que son igualmente súper importantes. Esto no quiere decir que una ley deje de ser importante porque se ocupa en un lugar más abajo en el estamento de jerarquía de las normativas, sino que ocupa un segundo lugar porque vela por derechos que tienen una importancia o un valor jurídico inferior en comparación con los derechos que están garantizados y reconocidos en la Constitución Nacional. Y después tenemos en la base de la pirámide lo que serían los decretos de necesidad y urgencia, decretos reglamentarios, decisiones administrativas, que la verdad es que en este caso las decisiones administrativas tienen escaso valor normativo, ¿sí? Es más importante un decreto que una decisión administrativa. Una decisión administrativa es eso, es una decisión de quien está administrando de caminar por un camino y no por el otro. Y de hecho también si nosotros tenemos que hacer un análisis completo de toda la gestión de la pandemia, y esto sin ánimo político porque no es mi intención politizar esto más de lo que ya está, por todo lo que hablábamos de los enfrentamientos que se generan en la sociedad civil, toda la pandemia estuvo administrada a través de decretos de necesidad y urgencia y no todos fueron aprobados por el mecanismo legal, democrático y constitucional que tenemos nosotros para que los decretos sean válidos. Con lo cual, toda la gestión de la pandemia está atravesada por la inconstitucionalidad, si se quiere. Pero bueno, nada, no me quiero ir mucho por las ramas, sino como apuntar en específico a esto. Esto que te preguntaba, Maru, ¿qué derechos o cómo existen caminos para que puedan hacer valer sus derechos quienes quieren volver al país y no pueden?
Sí, por supuesto, porque, a ver, como un poco como les decía, el derecho está reconocido, es el derecho de libre circulación o derechos de locomoción, que se le suelen llamar también, porque implican el movimiento de las personas, está garantizado en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en pactos como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o más conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, que tienen establecido este derecho como un derecho humano y como un derecho de carácter personalísimo. Esto significa que es inherente a la sola condición de persona humana. Entonces, ante una decisión administrativa o un decreto o hasta una ley misma que se contradiga con lo que está estipulado y garantizado en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales que tienen rango y jerarquía constitucional, hay acciones para ejercer, para evitar que esto siga violentándose o se siga avasallando los derechos humanos de las personas, ¿sí? Y en este caso puntual y específico, que es algo que están haciendo algunos damnificados o familiares de damnificados conforme a la información que conocemos, se están iniciando acciones de habeas corpus colectivo correctivo. ¿Esto qué significa? El habeas corpus es como un nombre súper largo y súper técnico, pero en realidad lo que tiende esta acción es una vía rápida, y eso es lo que también garantiza la Constitución Nacional, porque acá también es importante saber que la Constitución Nacional prevé un mecanismo para atacar las leyes o las reglamentaciones que violenten los derechos allí garantizados, ¿sí? Esto está en el artículo 43 de la Constitución Nacional también. Y ahí está la acción expedita y rápida, que sería la acción de amparo o la acción de habeas corpus, que no requiere de un mayor trámite, ya sabemos igual cómo funciona la justicia en Argentina, pero esta es una vía súper rápida y cortita, por medio de la cual el juez que interviene lo único que tiene que hacer es calificar a la norma como constitucional o inconstitucional. Sencillamente eso. Ante el planteo de un particular damnificado o, por ejemplo, también, y acá empiezan a jugar otras cuestiones que a mí a veces me causan gracia, ¿no? Porque los funcionarios o los políticos que tienen las facultades para plantear la inconstitucionalidad de las normas, en lugar de hacerlo, piden nuevas leyes para reglamentar decisiones que no debemos ni siquiera acatar, porque son inconstitucionales por lo obvio y por lo grosero de lo que están impidiendo o restringiendo, y en este caso el habeas corpus podría ser representado, por ejemplo, por el defensor del pueblo, porque hay una afectación a un derecho colectivo, ¿sí? Sí, Afecta de a hecho una masa de algunos personas. diputados de la oposición presentaron un habeas corpus hace varias semanas y sobre esto no hubo respuesta. Claro, bueno, eso es otro problema de nuestras instituciones, ¿sí? Es un poco de violentar la democracia y de bastardear, si se quiere, las instituciones del Estado y el avasallamiento de la no división de poderes y del no respeto por la República. Acá hay una decisión política que se toma por una vía acortada, con una decisión administrativa violentando claramente y groseramente los derechos garantizados constitucionalmente, y cuando se plantea el remedio judicial adecuado no hay respuesta en el corto plazo. Y esto es un poco a lo que me refiero con el bastardeo de nuestras instituciones, ¿no? O sea, no se respeta ni el orden jerárquico de las leyes, ni se respeta la división de poderes, ni se respetan los mecanismos por medio de los cuales hay que tomar las decisiones para reglamentar la vida civil, ¿no? Nancy, y a ver, porque también está en discusión que le dicen a la gente, bueno, ustedes cuando salieron del país aceptaron o firmaron un papel que decía que no sabían si iban a volver o si iban a volver en tiempo y forma. Eso que firmaron supuestamente o que pusieron a aceptar en realidad, eso tampoco va más arriba de la Constitución. No, por supuesto, porque además sería como un contrato de adhesión. No es que a vos te dan la opción de elegir firmar una declaración jurada por medio de la cual te harías cargo, en el caso de que se cerraran las fronteras o de que ocurriera alguna cuestión particular que ameritara el impedimento de tu regreso al país. No es una opción. A vos te dicen, si no firmas esto, no salís. Entonces uno firma. Es un contrato de adhesión, es una declaración jurada que me obligan a mí a prestar, no es que yo la presto voluntariamente. Y además los derechos son irrenunciables, porque este derecho puntualmente, al tratarse de un derecho humano, y acá a título anecdótico, cuando estudiaba en la universidad me enojaba tener que estudiar derechos humanos, porque decía, qué tonto tener que estudiar esto cuando es un derecho que yo tengo garantizado por el solo y simple hecho de existir.
porque soy una persona y porque me merezco tener reconocidas estas posibilidades como el libre tránsito, como ejercicio de mi libertad, ¿no? Y de repente ahora en la adultez me encuentro celebrando que estos derechos estén garantizados por escrito, porque si no estuviesen garantizados por escrito, no tendríamos esta conversación y no existiría un mecanismo legal para poder exigir y reclamar el cumplimiento de las leyes que ya están vigentes. Así de sencillo. Clarísima, y nos pone frente a la cara cada vez a la locura en la locura en la que estamos inmersos, ¿no? No sé si hay algo más para preguntarle a Nancy. No, creo que seguiremos durante el programa escuchando lo que tienen todos para decirnos, pero me parece que esta explicación era muy válida porque es desde donde partimos, ¿sí? Entonces, a partir de esta explicación que nos dio Nancy y que no nos dejó lugar a duda, vamos a escuchar un poco qué tienen para decirnos, tanto los diputados como los varados. Nancy, muchas gracias. Ya vamos a hablar de algún otro tema. Nunca es el caso personal, ¿eh? No, de eso jamás de eso no se habla. Nunca autorreferencial. Jamás. Y le decimos feliz día a Nancy porque Nancy es amiga. Pero de las que se saluda. De las que se saluda. Nancy ha sido que dicho sea de paso, ninguna de las dos me saludó. Nombres inventados, acá lo acaba de hacer. Bueno, Nancy, vamos verdad, a ver las gracias. entrevistas. Gracias por aceptar Muchas la gracias a ustedes. No, a ustedes por convocarme, un gusto. Seguimos con el programa. A disposición. Chao, chicas. Bueno, estamos con los diputados nacionales Jimena Latorre por Mendoza y Diego Mestre por Córdoba, ambos del interbloque de Juntos por el Cambio, para seguir hablando un poco de este tema que está atravesando el programa, que son los argentinos que están varados en el exterior a raíz de la decisión administrativa del Poder Ejecutivo. Hola Jimena, hola Diego. Primero, gracias a ambos por aceptar la invitación para estar hoy acompañándonos. Ahora, a lo largo de la entrevista nos van a contar un poco esta propuesta, este proyecto que presentan desde Juntos por el Cambio, pero como para arrancar, ¿cuál en principio es la excusa, sí, que el oficialismo pone para generar este cepo? ¿Y cuál creen ustedes que es la causa real por la cual está cerrada la frontera? Sí, este cepo para el retorno de los argentinos varados en el exterior. Dale, Jimé, dale. ¿Empiezo yo? Primero las damas. Claro, por supuesto. Bueno, gracias. Bueno, es buena la pregunta de la causa real y la causa aparente, creo, porque hay una causa aparente que es preservar la salud pública, esta misma excusa, y digo excusa no porque sea, sino porque no debería serlo. Ya la Corte fue muy clara cuando dijo que la pandemia no es excusa para dejar de lado los derechos y las garantías constitucionales. Sistemáticamente, hace más de 1 año y medio, lo que vienen haciendo es usar la pandemia como excusa. En este caso, para cubrir esta falencia, esta ineficiencia del gobierno nacional en cumplir los plazos que ellos mismos se pusieron para vacunar a los argentinos y lograr la inmunidad de la ciudadanía argentina. Entonces, esa inmunidad que no se ha logrado provoca que cualquier variante, la Delta o cualquier variante que en el futuro vaya a venir, nos encuentre vulnerables porque no estamos con un porcentaje de inmunidad suficiente para enfrentarla. Pero la solución no es cerrar una de las fronteras, que es la aérea. Tengamos en cuenta que hay muchas otras fronteras por las que incluso ilegalmente o clandestinamente siguen ingresando ciudadanos argentinos y no argentinos por las fronteras de nuestro país. Sabemos que las fronteras terrestres argentinas son un colador y paradójicamente las más controladas o las más factibles de controlar son las aéreas.
teníamos un solo aeropuerto internacional abierto, que era el de Ezeiza, es el de Ezeiza, y lo que se pone como excusa es blindar, si se quiere, a la Argentina de esta nueva variante, con la consecuencia de que no se deja regresar a los propios nacionales, a los propios argentinos a su país, cumpliendo, como les digo, en una de las actividades más controladas, que es la aeronáutica, cumpliendo con todos los requisitos sanitarios como son los PCR, e incluso luego lo que tienen que controlar es la cuarentena, es decir, el aislamiento una vez que vuelvan a los hogares. Creo que habla de dos ineficiencias: la ineficiencia en el cumplimiento del plan de vacunación y la ineficiencia en el poder de control, pero sobre todo en el poder de control que tiene y de seguimiento que tiene la provincia de Buenos Aires, porque en muchas otras provincias, Diego también lo puede decir, los controles que se hacen tienen un nivel de disuasión o de incumplimiento mucho menor al de la provincia de Buenos Aires, y las autoridades provinciales trabajan para hacer ese seguimiento. Entonces, vulnerar derechos constitucionales que no son redenunciables con ninguna declaración jurada para encubrir o atrasar una falencia, el descubrimiento de una falencia que ha sido el plan de vacunación del gobierno nacional, creo que es totalmente desproporcionado y carece de toda razonabilidad que debe tener cualquier decisión del Poder Ejecutivo. Diego. Bueno, muy completa la respuesta de Jimena. La verdad que queda muy poco por agregar porque he hecho un pantallazo generalizado, pero también coincido en que es buena la pregunta, porque las causas, obviamente que las causas oficiales que dice el gobierno nacional es para evitar el ingreso de esta nueva variante, que sería la Delta, pero en realidad la causa real de estas decisiones es que están reconociendo el fracaso del propio gobierno en la gestión de la pandemia. Y si nos vamos un poquito más hacia atrás, podemos darnos cuenta de cómo las clases que daba el presidente de la nación, intentando darle clases a otros países, incluso europeos, hoy está absolutamente probado que somos uno de los peores países del mundo que ha gestionado la pandemia, que tenemos un porcentaje muy alto de contagiados por millón de habitantes, que hemos superado la barrera de los 100.000 muertos, que de las 10 vacunas que hay, solamente tenemos 3, que en el caso concretamente, que nosotros hemos insistido muchísimo de la Pfizer, de Moderna y de Johnson, que luego de ese proyecto que intentamos tratar en una sesión de la Cámara de Diputados, al otro día tuvieron que reconocer y dictar mediante un decreto la posibilidad de modificar esa ley para que ingresen las vacunas, para que en definitiva se pudiera seguir avanzando con esas vacunas. Y en definitiva somos los únicos países en América Latina, junto con Venezuela, que no tienen la vacuna de Pfizer. Entonces han ideologizado las vacunas. Lamentablemente esto ha tenido un perjuicio muy grande, por eso los porcentajes de muertos que hay y los porcentajes de contagiados que hay, y por eso es que se toman este tipo de medidas, que como bien lo decía Jimena, ya hay un fallo ni más ni menos que de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que nos dice que la emergencia no puede estar por encima de la Constitución. Entonces hay que respetar los derechos constitucionales. Estas medidas son inconstitucionales, ya hay medidas, acciones de amparo que distintos perjudicados han ido solicitando y que se han ido dando las medidas cautelares por parte de la Justicia Federal. Entonces a nosotros nos parece muy importante esta tarea que es visibilizar, por eso agradecer esta invitación y por supuesto desde nuestro lugar presentar los proyectos tanto de pedidos de informe como proyectos de ley y declaración que hemos venido haciendo para que se eviten este tipo de medidas que son muy perjudiciales para la Argentina. Estamos rompiendo con una conectividad. Hay 4 empresas que ya se han ido, 10 que tienen suspendido los vuelos. Se habla de que son casi 20.000 los varados que hay en el exterior. Entonces es un tema muy preocupante y sobre todo cuando uno toma contacto con algunos de estos varados, la verdad que las historias son tristísimas. Hay casos que son terribles, los números oficiales no están, Cancillería no los tiene,
A ver, esto que hablaban, están diciendo todos los epidemiólogos que lo del ingreso de la cepa delta es como querer tapar el sol con la mano, ¿sí? Que necesariamente va a entrar. Y por otro lado me preguntaba si no creen que también es parte de ensanchar la grieta, ¿no? De enfrentar y de confrontar a los que pueden viajar al exterior y a los que no. No sé qué les parece eso también. Sí, Dale, creo Jimé. que en lo personal creo que justamente es buscar un culpable para identificar que no sea el gobierno, que no sea el gobierno reconociendo su ineficiencia y su incompetencia. Entonces, es argentino que pudo irse, que no sabemos si pudo irse porque quería irse y tiene el derecho de irse de vacaciones o lo que fuere, porque es un derecho constitucional, el del artículo 14 de entrar, transitar, permanecer y salir de la Argentina, de nuestro país, pero también podría haberse ido por trabajo, por estudio, por salud, por distintas razones, pero esta ideologización de la pandemia, de la vacunación y de las medidas que se toman supuestamente siempre para cuidar a los ciudadanos, terminan buscando un culpable de lo que el único culpable es el Estado Nacional, es ese poder ejecutivo que no ha cumplido ni siquiera con sus propias metas. No hablo de las metas de la oposición, ni de las metas que incluso hubiéramos querido todos los ciudadanos. No han cumplido ni siquiera con los plazos que ellos se pusieron. Y ahora necesitan identificar un culpable, más en un año de elecciones en el que no van a reconocer sus fracasos. Entonces, ¿quién es el culpable? El argentino, y justamente lo plantean así para ideologizar y para acrecentar esta brecha, el argentino que pudo salir. Y salió a sabiendas de que quizá no podía volver, y si no puede volver, que se la aguante, como dijo la directora nacional de Migraciones. Bueno, realmente creo que tenemos funcionarios que, como dice la vicepresidente, no funcionan, porque un funcionario público se debe a su ciudadanía, se debe a la gente, más allá de que lo haya votado o no, a la gente que depende de las decisiones que toman, y estas decisiones no los pueden perjudicar como están perjudicando a estos más de 20.000 argentinos que están fuera de sus hogares, gastando el dinero que no tienen, corriendo riesgos humanitarios, riesgos de salud, riesgos habitacionales, y no sabiendo con certeza cuándo van a poder regresar, más allá de esta ideologización también de las políticas internacionales de la Argentina. El quedarnos aislados no es tan solo un daño actual, sino un gravísimo daño futuro. Que la Argentina pierda rutas, pierda conectividad, porque este gobierno no da certezas en absolutamente nada, significa, como decía Diego, que hay muchísimas líneas que se están yendo, algunas que ya se fueron y otras que se están yendo. Y esto va a significar que la Argentina va a perder conectividad con lo que significa, con sus implicancias económicas, es decir, dejar de comerciar, dejar que los estudiantes argentinos puedan dejar de tener intercambios culturales, intercambios de estudio, que podamos dejar de consultar especialistas extranjeros en materia de salud. Entonces, son muchas las implicancias que tiene el término de aislarnos. No, y No además, es para Jimena, tomarlo bueno, a la los ligera. dos son de dos provincias que justamente viven del turismo, no solo nacional, sino internacional. Entendemos que esto va a pasar y que una de las cuestiones que nos puede salvar económicamente es el turismo, ¿sí? El turismo internacional. Con lo cual, que se hayan ido compañías aéreas y que muchas estén tomando la decisión de irse es gravísimo para el futuro, más allá de esto que decís vos, Jimena, también tiene todo esto, o sea que parte de la recuperación puede llegar a ser el turismo internacional. Ahora, Cancillería, uno releva un poco dichos de Solá y en los últimos tiempos Cancillería prácticamente no hace mención. Para abril iba diciendo que se iban a ir eligiendo los países a desagotar los que estuvieran más llenos de argentinos, pero Cancillería, algún tipo de explicación, cuando desde la oposición piden explicaciones, inclusive a Santiago Cafiero, ¿cuál es la explicación? Absolutamente ninguna explicación. Creo que, como bien decía Jimena, hay muchos funcionarios que no funcionan, pero hay algunos que ni siquiera han estado a la altura de las circunstancias. Creo que el principal, por lo menos para mí, es el canciller, Felipe Solá. Es una verdadera vergüenza el canciller que tenemos.
y por supuesto que no están dando respuestas, ni hablar de la cantidad de varados en el exterior que no pueden ni siquiera comunicarse con los consulados, porque tienen los teléfonos desconectados, porque ponen los contestadores y porque no le dan respuesta, y no dan respuesta y no quieren atender porque no saben qué decir. Y me parece importante lo que ustedes hablaban recién en relación a la situación difícil que tiene la Argentina desde el punto de vista económico y social. Y cuando hablamos de turismo, es la tercera fuente de ingreso de divisas. Estamos hablando que para Argentina es absolutamente primordial el tema del turismo. Pero si entonces desde el año pasado se han ido 4 líneas aéreas y 10 tienen suspendidas sus vuelos, bueno, el panorama es absolutamente desalentador. En el caso de Córdoba, nosotros en el gobierno anterior se hicieron obras muy importantes en el aeropuerto. Córdoba, bueno, obviamente está en el centro del país, fue directamente un hub aéreo que se había hecho, recibiendo muchísimos vuelos del extranjero, y la verdad que todo eso se ha perdido, y como bien decía Jimena, va a tener una consecuencia lamentablemente muy grave para el futuro. No, además en el plano también estrictamente económico, ahora que hablaste de divisas, los argentinos que están en el exterior están gastando dólares, o sea, es como un poco contradictorio, o sea, no sirve ni desde ese punto. Absolutamente. O sea, ni como Absolutamente. estrategia. Bueno, pero vamos a ordenarnos, porque la verdad es que desde la oposición se hicieron varias cosas, las dividí en tres, ¿sí? Diputados presentaron un habeas corpus a favor de los argentinos varados en el exterior, ¿sí? Después presentaron un proyecto de ley que lo que, por un lado, pide dejar sin efectos las restricciones y por otro lado, si esto no se cumple, piden 4 cuestiones puntuales, que esto, Jimena, vos nos lo vas a poder explicar bien, que sos una de los que lo firmaste. Y por otro lado le pidieron explicaciones y un informe a Santiago Cafiero. ¿Sí? ¿Está bien más o menos el resumen? Perfecto. Ordenándonos con eso, cuéntenos cómo se fue avanzando, ¿sí? Bueno, desde la primera resolución que impuso este cepo, una disposición administrativa del jefe de gabinete de ministros, que por otra parte no contestó absolutamente ninguna de las preguntas que hicimos al respecto, ni de los cuestionamientos que hicimos al respecto en la última visita que tuvo en el Congreso, ni por escrito ni personalmente. Y no tan solo eso, sino que también estas distintas iniciativas que presentamos, tanto proyectos de resolución como pedidos de informe, tampoco fueron contestados. Este proyecto de ley al que vos te referías, que firmamos y acompañaron un amplio número de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, lo que pide, como decís bien, es tanto dejar sin efecto este cepo o este cupo, porque como les decía recién es totalmente irrazonable, no hay un fundamento técnico, un fundamento sólido que le dé razonabilidad a reducir de los 2.000 pasajeros que entraban diariamente hasta la resolución 643, que fue la primera, y luego se renovó por la 683, que amplía progresivamente y en un pequeño porcentaje ese número de pasajeros, pero no hay una relación, un vínculo de razonabilidad entre entre lograr el fin que supuestamente es prevenir que no entre esta cepa y que entren 600, entren 800 o entren 1.000 o 1.500. Es decir, es un reconocimiento implícito, como decía Diego, de la ineficiencia y de la inoperancia del gobierno, pues están reconociendo que solo pueden controlar en el país 600 personas por día. Y más allá de eso, como explicabas bien vos, lo que se pide es que se deje sin efecto este cupo, y si no es así, que por lo menos se transparenten los criterios con los que se va a llevar a cabo, porque, y volviendo, relacionándolo con lo que hablábamos recién, del peligro de que las líneas aéreas se vayan de nuestro país y de que se cierren rutas, no hay certezas, no hay certidumbre de cómo se pueden programar estos vuelos. Es muy difícil que este cuello de botella se desagote, como decía el canciller, desagotar los países más que tienen mayor cantidad de varados, si no hay previsibilidad en la programación de los vuelos. Entonces, una de esas
una de las cosas que pedimos es esa, que con criterios transparentes y públicos se digan cuáles son los vuelos que están autorizados con previsibilidad y que esos vuelos se sostengan, no que pase como ocurre hoy, que hechos los check-in y subidos al avión los pasajeros, los bajan porque no tienen, no hay coordinación y la autoridad de aplicación no es eficiente ni tampoco es transparente en la publicación de esos vuelos. Lo otro que se pide es que se digan cuántos son los argentinos y los pasajeros que ingresan por día efectivamente, porque no se sabe cuántos vienen No se repatriados sabe o por cuántos hay, razones humanitarias y cuántos vienen por fuera de ese cupo de 600 o 700 u 800 que Jimena, personas no por se día. sabe con exactitud cuántos hay. Se habla de 45.000, se habla de 14.000. No se sabe, No se no se sabe cuántos hay afuera, ni cuántos van ingresando, ni por qué razones. Si no, no nos explicaríamos, por ejemplo, el regreso prioritario del ex ministro de Salud, Ginés. O sea, ¿cuál es la razón para priorizar dentro de la cantidad de argentinos que hay varados en el extranjero a un exfuncionario con prioridad a otros? Y creo que en realidad es conceptual, porque Cancillería y el Gobierno Nacional no entienden a los argentinos que están en el extranjero como varados. Por eso no les brindan asistencia consular ni responden por las razones humanitarias que puedan estar afectándolos en el extranjero. Porque ellos dicen que es una respuesta que tienen que darle las líneas aéreas, pero las líneas aéreas responden a la regulación, porque estamos hablando de una actividad regulada y es el mismo Estado que les prohíbe ingresar, que les prohíbe volar hacia la Argentina, el que les dice a los pasajeros que tienen que reclamarles a sus líneas aéreas. Entonces, es una hipocresía total la de este gobierno nacional que por un lado provoca el problema y por el otro lado no sabe solucionarlo. Bueno, el 4 de julio la Cámara de Líneas Aéreas Argentina, JURCA, hizo una presentación también pidiendo explicaciones, solicitándole al jefe de gabinete evaluar y reconsiderar la decisión administrativa. No hay respuestas tampoco. En realidad a veces los temas tapan uno tras otro. Hablábamos recién de la inoperancia. Para abril fue todo el tema del cambio del laboratorio de los hisopados en Ezeiza, fue todo el escándalo. También diputados de la oposición oportunamente hicieron presentaciones, un laboratorio que no tenía la PAX, no tenía antecedentes como laboratorio, no se supo nada más. O sea, a ver, hay una cantidad de cuestiones que van trabando, porque si tenemos en Ezeiza un control y después un control real de a dónde van los que vienen a la Argentina, vuelven a hacer la cuarentena, esto podría manejarse de otra manera, pero surgen cuestiones y no hay respuesta nunca, y un tema va tapando el otro. De hecho, uno de los temas de este programa es visibilizar esto que queda diluido hace, diré, 3, 4 días, que prácticamente no se está hablando, y estamos recordando siempre que grabamos martes, ¿sí? El programa sale el viernes. Que este tema prácticamente no se habla. Es así como vos bien lo decís, y casualmente, para evitar este tipo de medidas, lo que deberían hacer es mejorar su gestión y controlar y testear más. Esto no es algo nuevo, lo venimos diciendo desde el principio de la pandemia. Si controlaran mejor, si testearan mejor, no tendrían que tomar estas decisiones que la verdad son un desastre. Por otro lado, yo también quería referirme a este tema que hablaba Jimena de la proporcionalidad, porque casualmente no se sabe cuántos varados hay y pareciera que cada vez, en vez de disminuir, aumentan, porque con las medidas que están tomando, permiten los vuelos hacia el exterior sin cupos, pero los vuelos que vienen sí vienen con cupos. Entonces, por eso es que al principio eran 14.000, fueron viniendo algunos, muy poquitos, 600 por día, pero a su vez siguieron saliendo. Entonces, hoy algunos hablan de 18.000, otros hablan de 20.000, es decir, que el problema se incrementa, se acentúa. En definitiva, yo creo que la clave de esto es que, como ya se ha dicho en esta entrevista, es la falta de previsibilidad, la falta de planificación, y yo insisto con esto es muy grave para la Argentina, porque cuando hablamos de que 4 empresas aéreas se han ido, estamos hablando de que quedaron sin trabajo muchísimos argentinos. Se perdieron 2 millones de puestos de trabajo en los últimos meses.
Y si tenemos en cuenta que tenemos el 45% de pobreza, si tenemos en cuenta que en los niños, niñas y adolescentes llega en algunos casos al 70%, lo que el gobierno argentino debería estar haciendo es casualmente dar previsibilidad, dar certezas y cuidar el trabajo y la producción en la Argentina. Bueno, esto que decía, sí, los vuelos salen llenos, porque los vuelos pueden salir llenos. Y el problema, otra de las quejas en el último tiempo de Jurka, es que a partir de que ampliaron los cupos de entrada, dieron posibilidad de que entren más vuelos, esos vuelos entran semi vacíos, no es rentable, ¿sí? Digo, las compañías aéreas son un negocio, no les es rentable venir con un avión medio vacío. Entonces, entran más cantidad de vuelos, esos vuelos vienen semi vacíos y después se van llenos. Entonces se arma este cuello de botella, esto que vos decías, porque para salir no hay problema. Absolutamente. Cuando tienen la posibilidad, discúlpame, Jimé, cuando tienen la posibilidad y casualmente antes de tomar el vuelo tienen que testearse, cuando llegan tienen que testearse y luego está ahí casualmente el control que tiene que hacerse por parte del Estado. Si eso se hiciera y se hiciera bien, con eficacia, no tendríamos que estar con estas decisiones. Discúlpame, Jimé, te interrumpí. No, que en realidad quería agregar que en línea con lo que decís, de que la clave creo que está en el control, que si realmente tuviésemos un federalismo no de relato, sino un federalismo real, tendrían en cuenta que, por ejemplo, provincias como Córdoba o como Mendoza, tenemos aeropuertos internacionales y no dependemos de la eficiencia o la ineficiencia de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de la provincia de Buenos Aires para controlar a sus ciudadanos, sino que también se podrían habilitar los demás aeropuertos internacionales y responsabilizar como corresponde a los demás gobiernos provinciales del control de sus ciudadanos. Esta elección de centralizar todo en el Poder Ejecutivo Nacional y de responsabilizar, buscando otra vez, como decíamos recién, culpables, buscando como culpables a la Cava, buscando como culpables al gobierno, a la administración del gobierno de la ciudad, sin tener en cuenta los daños que se producen a mediano y largo plazo. Esto de dejar inoperativos nuestros aeropuertos provinciales que son internacionales, de dejar sin actividad a una de las actividades más importantes que tenemos en las provincias de Córdoba y Mendoza, como es el turismo, y que trae tantas divisas a nuestro país en el momento en el que más lo necesitamos. Creo que es parte de esta imprevisibilidad e improvisación del gobierno nacional y la falta de una planificación para salir de esta situación, porque tarde o temprano sabemos, esperemos más temprano que tarde, esta situación de coyuntura, esta pandemia va a pasar, la vamos a atravesar y va a pasar. Y entonces ahí es cuando vamos a empezar a ver los reales efectos que está teniendo y la falta de planificación que está teniendo este gobierno para el día después. ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos a recuperar la economía el día después si estamos destruyendo los canales y los vínculos para poder lograrlo? Uno de los más importantes para poder reactivar la economía del turismo es la conectividad, si no, no vamos a lograrlo. Y en este caso, lo que están haciendo es destruir la conectividad de la Argentina. Nos vamos aislando, sí, claramente. ¿Y cómo ven la evolución de este proyecto? Digo, en este caso es un proyecto de ley que necesita rapidez, o sea, es un tema que necesita. ¿Cómo ven la evolución de esto a partir de la presentación? Bueno, lamentablemente hay una situación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores que el oficialismo tiene el número. En el caso de senadores, ya se sabe, tiene 41 senadores de 72, y en el caso de la Cámara de Diputados, de 257, tiene 119, más los aliados están más o menos en 124, 125 miembros, y nosotros, de Juntos por el Cambio, tenemos 116. Por eso es tan importante estas elecciones del 14 de noviembre, porque si nosotros no tenemos quórum propio, es decir, nos estarían faltando 13 diputados, muchas de las iniciativas, me animo a decirte que el 99% de las iniciativas que nosotros presentamos no son tratadas porque necesitamos la voluntad de ellos, casualmente porque no tenemos el número. Entonces, por eso también son tan importantes estas elecciones, para ponerle un freno a este avasallamiento que viene haciendo el kirchnerismo, pero también para que en el Congreso de la Nación se traten
las iniciativas que desde la oposición venimos presentando. Lamentablemente este proyecto es muy bueno, no hemos tenido respuestas y lamentablemente creo que tampoco la vamos a tener porque no podemos ponerlo al tema en tratamiento porque no nos dan los números para poder avanzar de esa manera. ¿No sienten a veces que la pandemia fue una gran excusa para el oficialismo para acelerar ciertos avasallamientos que les vienen bastante funcionales a un plan anterior? ¿Se entiende la pregunta? Sí, A veces, sí. a veces es una sensación personal, ¿sí? Se los estoy preguntando, no sé si les pasa eso. Sí, yo comparto totalmente y lo hemos visto en el día a día. Vos decís muchas veces que está, y el objetivo del programa es visibilizar y ya lo creo que lo necesitamos porque cuando ellos ponen estos temas en el tapete y en la opinión pública y vemos que a comparación de otros países donde si bien se habla de la pandemia y si bien se habla del COVID, no se deja hablar por ello de otros temas que son ejes estructurales del día a día y de la programación de un país, como es la economía, como es la educación, como otros temas que también hacen al progreso de un país. En la Argentina parece que desde hace 1 año y medio solo se habla de los números y del COVID, no se hablan de algunas cosas del COVID, por ejemplo, no se habla de el atraso en el plan de vacunación, no se habla de todavía las vacunas que no se dice a dónde fueron a parar, pero sí se mantiene este tema en la opinión pública para tapar de lo que no quieren hablar. Pero si uno lee un poquito más fino y un poquito más allá, si por lo menos se toma el trabajo de consultar el boletín oficial, donde obligatoriamente tienen que publicar las disposiciones que sacan todos los días, uno se da cuenta de que ellos siguen llevando a cabo este plan con el que volvieron, que no es el de la agenda de los argentinos, que no es el de la reactivación económica, que no es el del avance de un programa de educación pública. No son esos los temas ni la inseguridad, no son esos los temas que los preocupan. Cuando uno ve el boletín oficial se da cuenta que las decisiones que están tomando van hacia cooptar cajas, como empresas del Estado que tienen grandes recaudaciones y cooptar esos negocios, a la agenda judicial de la vicepresidenta para lograr reformas que beneficien sus causas y la impunidad que están buscando ella con los funcionarios que les fueron aliados en los 12 años anteriores del kirchnerismo. Entonces, la agenda de este gobierno está muy lejos de la agenda de los argentinos y sin lugar a dudas les ha venido perfecto, como un anillo al dedo, esta pandemia para tapar la realidad de lo que están buscando. Igual me quedé con la sensación durante la entrevista, surgió en reiteradas oportunidades la palabra aislarnos, ¿sí? Palabra que por estos días, hablando de Cuba y la isla y el aislamiento, esperemos que se resuelva, esperemos sí que todos seamos conscientes ahora de cara a las elecciones, la relevancia que tiene la decisión que tomemos los argentinos. Bien. Han sido... No, igual para cerrar, está todo el mundo afóbico, no se puede hablar de las listas. Hasta el 24, hasta el 24, pero los dos terminan el mandato en 20, ahora, ¿sí? En mi caso sí, en el caso de Jimé no. Jimé no, vos... No. Jimé te sigue. Jimé sigue. Vos, Diego, sos precandidato, sabemos, no sabemos. No podemos decir. No sabemos. Yo en mi caso ya tengo mi segundo mandato, así que seguramente hay una renovación, estamos en el medio de las conversaciones, esperemos que haya unidad en Juntos por el Cambio. La buena noticia es que la semana pasada se firmó la alianza y que en el caso de Córdoba éramos 4 partidos políticos, ahora se ha ampliado, somos 7. Los otros 3 partidos que se han adherido ahora son partidos políticos menores, más pequeños, pero me parece que es importante para mostrar la pluralidad y la apertura que tiene que haber. Y me parece que lo importante es que tiene que haber sentido común también, hay que dejar atrás las diferencias, los egos y que por supuesto podamos tener una lista de unidad, porque en el caso de Córdoba estoy convencido que vamos a ganar las elecciones por una diferencia muy grande. El antikirchnerismo es muy fuerte acá y si eso es así y estamos todos representados, seguramente vamos a poder superar el 60% de los votos y sería algo muy importante para Córdoba y para el país.
Cabe mencionar que los dos son muy jóvenes, lo cual también era algo que cuando producíamos el programa es esto del compromiso con la política, sí, vale mencionarlo, hay que meterse, sí, hay que meterse a defender la Argentina y qué lindo irnos de viaje a cualquiera de las dos provincias que representan, qué La lindos esperamos por lugares, acá. Están invitadas, qué están lindo, invitadas. No lo diga Jimena porque vamos, Vamos. O sea, miren que lo tomamos en Pero serio. ¿cómo Jimena? ¿A Mendoza sí, a Córdoba no? No, a Bueno, Córdoba nosotros también. A tenemos Mendoza vino, pasamos, Diego. agarramos un vinito y seguimos. Claro, las chicas quieren venir a las bodegas mendocinas. O te Acá también pasamos a tenemos buscar bodega, Diego y nos Ahí está, vamos ahí a nos tomar vamos. vino. Ahí está. Ahí está. De verdad ha sido un placer enorme tenerlos. Gracias por aceptar la invitación, han sido clarísimos. ¿Sí? Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora sí vamos a ver un poco esto de los testimonios en primera persona, que es mucho más importante tal vez que todo lo que estuvimos hablando. Es el caso de Lorena Cabrera. Lorena está en Miami con su familia, con su esposo y con su hijo, y ella nos va a poder contar mejor cuál es su situación. Hola Lorena, muchísimas gracias por aceptar la invitación en esta situación que no debe ser nada agradable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mira, básicamente nosotros vinimos a Miami, o sea, nosotros no hemos tomado ni vacaciones, ni locales, ni de ningún tipo durante todo el periodo que arrancó la pandemia, o sea, desde marzo 2020. Nosotros decidimos venir ahora a Miami para vacunar principalmente a nuestro hijo, que tiene 13 años, y tiene una discapacidad neurocognitiva, él tiene autismo, por más que funcione con alto rendimiento porque va a la escuela común, él necesita estar vacunado porque obviamente son chicos que no comprenden los cuidados particulares que tiene el COVID. Bueno, decidimos venir los tres, inmunizarnos con una de las mejores vacunas que hay, por supuesto una de las que es aplicable a los menores, que es la Pfizer, y tenemos pasaje de regreso por United para el 5 de agosto. Pero ¿qué pasa? A partir del 6 se ampliaría el cupo, y que de 1.000, no de 2.000 como era antes, y sumado a eso, la fecha que a mí me tocó en el ticket es del 5 de agosto, que son jueves. Los jueves la ANAC no está aprobando los vuelos de United, viene aprobando solo martes, o sea, hasta esa fecha sería los martes y sábado de por medio, o sea que es muy probable, es altamente probable que yo quede varada un tiempo acá. La situación por el momento para mí no es desesperante porque yo todavía estoy con mi alquiler en el departamento que alquilé por el plazo de tiempo, pero sí participo del chat de varados en Miami y de varados de United, y para muchas personas la situación es mucho más complicada porque salieron antes de la decisión administrativa y tenían, por ejemplo, aéreos de LATAM, y ustedes saben que LATAM dejó sus operaciones y posiblemente traiga varados recién en septiembre. Bueno, en fin, la situación principal es que yo estoy, o sea, preocupada y hasta por momentos angustiada, porque todo el mundo dirá, bueno, pero en el medio vos te tomás vacaciones. Estoy en todo mi derecho si quiero tomarme vacaciones en el medio de que me doy una dosis y la otra. Empecemos por ahí. Cada cual puede salir del país. La libertad de locomoción, de transitar libremente, se ve totalmente vulnerada con una decisión administrativa que obviamente la decisión es de rango totalmente inferior a lo que dice nuestra Constitución Nacional. Por una pandemia, obviamente. Leí, por ejemplo, hace 2 días el fallo de la Sala 3 de la Cámara del Crimen, donde denegaba un habeas corpus a un matrimonio diciendo que la situación de pandemia superaba, no era irrazonable la decisión administrativa por una cuestión de que estaba el derecho a la salud y a la vida. Ok. En mi caso particular, o sea, no solo están afectando mi libertad de locomoción, sino también me afectaban mi derecho a la salud y a la vida, porque yo necesitaba vacunar a mi hijo, inmunizarme yo también. Ahora vos me preguntás, ¿por qué no te inmunizás en Argentina con Sinopharm, vodka componente 1, componente 2 o Sigma Seneca?
Tengo todo el derecho a elegir con qué me quiero inmunizar, qué es lo que quiero que me den y cómo quiero manejar No, mi además no salud. tenías opciones para vacunar a tu hijo en principio. O sea, sí tenías Exactamente. opciones para inmunizarte vos, no, y tu marido en este caso, pero no a tu hijo. En realidad tampoco tenés opciones para vos, porque yo te voy a comentar la situación. Yo, atento a que tenía miedo que no pudiese salir de la Argentina, me anoté en la aplicación para poder vacunarme. A mí cuando me llega el turno, yo tengo 49 años, me llegó 15 días antes de viajar. Yo el ticket aéreo lo compré en mayo. Yo igual pensaba venir, pero digo, bueno, me voy a anotar, no sé, puede pasar cualquier cosa, alguno se enferma, no puede salir, tengo que tener mi turno. Nunca me llegaron las postas para poder elegir dónde me podía vacunar. O sea que tampoco empecemos a decir que, uy, estamos vacunando, venimos con las edades, no es cierto. Llamé por teléfono al 147 y me dicen, sí, no, lo que pasa que es cuando haya, que acá, que allá, te vamos a llamar, yo vivo en Belgrano, me dice, tenemos una posibilidad de que te puedas vacunar un sábado en la usina del arte. Le digo, no, no tengo ganas de salir a encobitarme, como digo yo, hasta la usina del arte. O sea, me quiero vacunar en la rural, me quiero vacunar en River, me quiero vacunar en algo que esté cercano a mi casa. Tampoco es como que la facilitaban tanto. Sumado a eso, el programa el de vacunación del gobierno nacional, de la ciudad, provincial, todos en conjunto, están poniendo plazos para dar la segunda dosis que no son compatibles con lo que realmente dijeron los laboratorios. Entonces, ¿hasta qué punto realmente nos están inmunizando? Segundo punto, tomaron en primer lugar a los adultos mayores por un tema para que no sean hospitalizados. Y los menores que no entienden cómo cuidarse, que tienen comorbilidades o alguna situación no solo cognitiva, sino física, que van al colegio, o sea, focos de infección que van a tu casa y pueden contagiar a adultos que están en etapa laboral. Y si nosotros que estamos en etapa laboral, podemos terminar hospitalizados. O sea, todo No, mal mira, Lorena, pensado, todo mal planeado. esto que vos estás diciendo fue charla en algunos programas hablando con médicos, porque son esas cosas que a veces parecen como políticamente incorrectas decirlas, entre las cosas que tal, más allá del plan de vacunación, esto fue una pregunta que le hicimos a un médico, porque está bien los adultos mayores, pero hay un montón de adultos mayores que viven de sus hijos, ¿sí? Porque no les alcanza la jubilación, ¿sí? Adultos mayores, vacunados todos y en algún momento, bueno, ahora empezó a bajar, ¿no? Pero no había personas, ni hablemos de los niños, todavía, que también un despropósito, especialmente los que tienen comorbilidades. La gente en edad laboral, la gente en edad productiva no estaba vacunada. Y de verdad hay un montón de Totalmente. abuelos que viven de lo que sus hijos, de lo que los ayudan sus hijos. Está bueno decirlo, aunque tenemos que tener claro que es políticamente incorrecto plantearlo de esta manera. Es así, yo coincido con vos. Mira, te voy a decir algo. Yo sé que en China el plan de vacunación, por más que no estoy de acuerdo ni con China, ni con su gobierno, ni con sus políticas, ni con las vacunas que ofrece. Arranquemos que la pandemia empezó por China. China empezó a vacunar a la población productiva cuando arrancó su plan de vacunación, porque era la fuerza laboral que tenía que salir a mantener el país. Y después vacunó a los adultos mayores. Ojo, están mis papás en el medio, que todavía les deben la segunda dosis de Sputnik, pero lo que te quiero decir, todos los que tienen que salir a trabajar son los que en definitiva traen, o al colegio, son los que traen el virus a la casa. Sumado a eso, me quiero venir a vacunar a Estados Unidos, quiero vacunar a mi hijo, lo quiero inmunizar, me quiero inmunizar yo y todavía no me dejas volver. ¿Basado en qué? ¿En que te puedo traer la cepa Delta? Cuando la cepa Delta ya está circulando en Argentina. Cuando viene Carla Bisotti de visitar al ministro en Inglaterra, como ella está amparada por un decreto que es staff del gobierno, no tiene que hacer cuarentena y resulta que hace un acto público y ahora está aislada. Entonces, ¿en qué nos basamos? Hay una total desigualdad ante la ley y eso también es un derecho que está amparado en la Constitución. Somos todos iguales ante la ley. En este momento no lo somos. Bueno, el ministro del vacunatorio VIP fue uno de los primeros en ingresar al país, ¿sí? Igualmente no creo que ellos se hayan vacunado, te soy totalmente sincera, con la Sputnik. Yo creo que como la Pfizer estaba en el hospital militar, ellos se vacunaron con otro tipo de vacuna. Si no, no andarían circulando con la tranquilidad que circulan. Bueno, va a entrar el señor Ricardo Salazar. Ricardo es piloto, ex inspector de vuelos de ANAC
y también es un varado más en Miami. Así que también lo vamos a tener. Ahora, Estamos con un tema de conexión, ahí está. ahí está entrando Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Estamos con Lorena, que tal vez están cerca, tal vez no sabemos dónde están. Está en mi grupo de varados en Miami, Ricardo. Ricardo, contanos un poquito cuál es tu situación, dónde estás, cuándo tendrías que volver, etcétera. No, seguimos, estamos con tema de conexión. Estamos con tema de conexión a 10 cuadras de distancia para hacer un cumpleaños, imaginémonos, con los varados. Bueno, a ver, acá recién charlábamos un poco con los diputados esto de el número, ¿no? De que no queda claro cuál es el número, y una de las respuestas del canciller Felipe Solá es esto de ir desagotando de a poco los países que tienen más varados. Allá o sea, en cada lugar los argentinos se van juntando. Vos hablás de el grupo de WhatsApp. ¿Hay solidaridad al menos entre la gente del lugar? ¿Cómo ves esto? Porque, digo, vos todavía, y lo dijiste recién, estás en una posición donde todavía tenés el alquiler del lugar que habían arreglado. ¿Cómo se comporta la gente en relación, más allá de que hay declaraciones de un montón de medios y de países en el mundo que no pueden creer esto de que no se puedan repatriar, ¿no?, a los argentinos? ¿Cuál es la postura de...? Hay de todo en el chat. Mira, al principio estaban todos con el tema del habeas corpus, por la persona que pudo, solo 2 lo lograron. O sea, había un abogado que ingresaba, ofrecía sus servicios. Hay mucha gente que está tomando ventaja de determinadas situaciones. Por ejemplo, ofrece conectarte con el que te puede sacar. No quiero decir de qué manera entran los argentinos al país, porque siento que de lo que se dice en el chat hay alguien que pasa información y se van cerrando determinadas puertas. Yo las veces que participé y les dije, miren, el habeas corpus no va a salir, pueden salir 1 o 2, los daños y perjuicios no tienen ningún sentido hacerlo, realmente me han tratado mal, hay gente que está muy nerviosa, yo comprendo la situación, hay de todo. En realidad ese chat es el reflejo absoluto de lo que es el 41%, o sea, de los que somos la oposición, porque sinceramente en ese chat somos todos opositores al gobierno nacional, y están mandándose memes, o sea, la verdad no sabría cómo decirte. Cuando querés a veces dar alguna información o aportar, a veces hay gente que pone cosas confusas. Es muy complicado, hay que saber filtrar y estar como más tranquilo y leer lo que a vos te interesa. Y bueno, realmente yo pienso que las batallas son individuales. En este caso, yo el día que me vaya me voy a ir por mi aerolínea, con el pasaje que yo compré, cambiado para la fecha que ellos me lo cambien, y no voy a hacer ninguna locura de irme que a varar a Houston, a Nueva York, que tomar 40 conexiones, no voy a hacer eso. O sea, aunque sea un costo demasiado alto. Es como que la gente está muy desorientada, hay gente que quiere pedir asilo político en Estados Unidos. ¿Qué hacen? Van a un abogado acá que les cobra $150, el tipo te vende que te lo puede hacer. Cuando vos lees bien de qué se trata un asilo político, tenés que haber sido perseguido en tu país por haber sido una persona políticamente expuesta. Ninguno revestimos el carácter de personas políticamente expuestas. Entonces es bastante complejo todo el nivel de desinformación. A ver, Ricardo, ¿nos escucha? Ricardo no nos escucha, estamos con un tema de audio con Ricardo. Lauti, que no nos estaría escuchando. Que no están dando bien internet hoy acá, aunque no lo crean, primer mundo, ¿eh? A ver, contanos eso. A veces se corta y Bien, no anda. bien, bueno, Me bien. pasan estas, Un dato, Algo un dato que nos hace sentir mejor. Sí o no, o si empieza a pasar allá, a lo mejor viene como el COVID. Ay, Como el COVID. Ahí ahí estamos. nos escucha Ricardo, ahora sí. Sí, ahora solucionado el tema. Acá Ahí tengo está, audio. Ricardo. Estábamos hablando un poco con Lorena. Contanos Sí. un poco vos, que se conocen por chat, pero se conocen. Contanos un poco vos cuál es la situación que estás pasando, dónde estás, etcétera.
Bueno, yo viajé para Miami el 9 de julio con mi señora. Llegamos acá el 10. Tenemos previsto el regreso para el 30 de julio, ¿no? Por América. Estoy parando en Homestead, que es al sur de Miami, para el lado de Los Cayos, para que se ubiquen por acá. Y bueno, la situación, digamos, que he vivido en Argentina, de incertidumbre y demás, antes de salir, por supuesto que yo vine no de vacaciones, sino por trabajo, pero no tiene nada que ver, porque yo pudiera venir de vacaciones y es mi derecho salir de la Argentina. Hice una exposición porque no estaba de acuerdo con la declaración jurada, dado que creí que era una cuestión realmente coercitiva, intimidante, cercenando la libertad de salir del país, porque no daba en la declaración jurada electrónica ninguna posibilidad de decir firmo en disidencia, no estoy de acuerdo. Directamente hacen poner aceptar y uno queda pegado con lo que después veo en los medios, termina diciendo, no, pero la gente firmó porque le metieron el revólver en el pecho, si no tiene otra alternativa. Y ya uno queda pegado con volver y caer en el tema de pagar un test de COVID, que debería ser gratuito, de ir a pagar hotelería. O sea, ¿qué hice? Me fui al Juzgado Federal de Córdoba, hice una exposición. Pretendí hacer una exposición en principio, cuando me voy al último piso del Juzgado Federal, para ver si podía pedir un amparo. Los abogados que estaban ahí me dijeron, mira, si vos tenés para pagarte un pasaje a Miami, tenés para pagarte un abogado. Así que cambié la exposición que iba a hacer por una denuncia penal. Y la hice en la Fiscalía número 1 de Córdoba. Y en la exposición denuncio por posible asociación ilícita al gobierno nacional con el laboratorio que hace los test y con la posibilidad también de que estén, digamos, arreglados con hoteles que manejan en una lista. Y esto último medio como que me va cerrando, porque me enteré que el intendente de Ezeiza salió no invitando gratis, sino diciendo, bueno, acá tienen este hotel para poder alojarse, etcétera, etcétera. Y el hotel es de él. Entonces, caemos en un problema muy grave. O sea, no solamente es una falla tremenda contra los derechos constitucionales de los argentinos, el derecho de transitar dentro del país, el derecho de salir, de ingresar, sino también de que se han asociado, evidentemente, de forma ilícita para meternos la mano al bolsillo. Ya estamos siendo discriminados, estamos siendo abandonados en el exterior. Yo intenté comunicarme con el consulado argentino y la verdad, creo que mandé por ahí un audio. Lo tenemos, no tenemos atiende. los audios. Si querés lo pasamos un ratito porque es como Sí, una sí, por vergüenza. favor, No, porque podríamos es hacer un programa angustiante, es entero angustiante. escuchando el contestador automático, en realidad. Exactamente, un tanguito que debería ser siglo XX Cambalache, lo tendría que cambiar, ¿no? Dale, Lauti, lo escuchamos. Usted se ha comunicado con el Consulado de la República Argentina en Miami. Si conoce el número interno, márquelo ahora. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 16:30. Si desea conocer los requisitos actuales de ingreso a la República Argentina o cualquier información vinculada a los trámites y gestiones que realiza este consulado, así como la documentación necesaria, por favor visite nuestra página web miami.consulado.gov.ar. Informamos que debido al contexto sanitario actual, la atención al público se realiza exclusivamente con cita previa. Si usted desea solicitar una cita para tramitar su DNI, pasaporte o una venia de viaje, ahora lo puede hacer mediante nuestro sistema de turnos online, en nuestra página miami.consulado.gov. Bueno, y después tenemos todas las horas de espera. Si querés lo sacamos, Lauti. No, te quedás escuchando. Te quedás escuchando, te ponen un tango. Exacto. Y parece que Ricardo escuchó muchos tangos. Ahora, Sí. hablando... La lista de Spotify, sí. Hablando hace un ratito con los diputados Jimena Latorre y Diego Mestre, hablábamos un poco y me parece que se desprende de lo que los dos están diciendo y de la charla previa que tuvimos con ustedes dos, esto de vine por tal cosa o vine por tal otra,
podrían haber ido de vacaciones y están en todo su derecho. Esto también como forma de ampliar la grieta entre los que se pueden ir y los que no se pueden ir. La respuesta que te dieron a vos, si tenés plata para irte a Miami, tenés plata para pagar un Déjame abogado. interrumpirte en esta. Acá en el chat había infiltrados a través de la página de Facebook muchos kirchneristas que viven acá. Y estaban infiltrados. Ellos votan en el consulado y viven acá. Entonces se armaron bastantes discusiones donde, bueno, venite a Argentina a bancarte la polenta, porque me las estás haciendo comer a mí. Acá hay de todo. Lo que pasa es que en este chat particularmente es opositor, pero hay de todo. Hay mucha persona kirchnerista que está también parada. Lo que pasa es que obviamente no puede ingresar a nuestro chat. Bien, pero bueno, Estoy de es acuerdo esto, porque es yo el vi, derecho, sí. no, te decía que efectivamente lo que dice es cierto, porque yo subí información de primera mano, digamos, que tiene que ver con cuestiones para salir adelante con esta situación y como, bueno, por ahí la sensibilidad del kirchnerista se ve afectada por las cosas que yo decía. Yo no hablaba mal de eso, sino que ponía cosas muy evidentes y, bueno, me salían al cruce como que, bueno, que no es el lugar, que no es esto, que no es lo otro, y terminaba yo diciéndole, mirá, disculpa que yo hiera tu sensibilidad política, pero esta es la realidad. Bien, sí, hacer una cuestión política de un drama que están viviendo no tiene demasiado sentido porque a la larga les está pasando lo mismo que a ustedes, en definitiva. Sí, pero es una cuestión política. ¿Sabes por qué? Porque ellos dicen, bueno, estos no vuelven hasta septiembre, unos votos menos, no pueden votar. La cuestión no fue sanitaria, fue por el dólar, porque se les disparaba el dólar y no lo podían controlar. El argentino acá gasta con tarjeta de crédito, paga en pesos, más el 30%. Sumado a que, bueno, vamos contra la clase media opositora, la única clase media pensante, porque también tenés la clase media de ellos progresista que todavía sigue convencido de que lo que ellos dicen o hacen es correcto. Entonces, básicamente, cuando ellos hablan de que nosotros somos el odio, como dicen, yo les digo, odiar es demasiado grande. No, no los queremos. Cuando Úrsula Vargas dice hay que limpiar la Argentina de los que no la quieren, está equivocada. Nosotros queremos a la Argentina, pero no la queremos a ella. No queremos este tipo de situaciones. Es muy diferente las interpretaciones y sinceramente es político. Sin duda que lo es. Estoy de acuerdo. Yo les comento una anécdota. Bajaba del avión el día 10 y íbamos por la Manga todavía hacia el aeropuerto y la veo a mi señora llorando. Digo, ¿qué le pasa? Había visto una nenita de unos 10 años que más o menos por la sintomatología, imagino yo que tendría parálisis cerebral o algo así, y, y es evidente que la movilizó porque se dio cuenta de que esa madre que traía a esa criatura la traía para vacunarse, con total seguridad. Entonces, esas situaciones de desamparo que se dan en la República Argentina, ese manejo irresponsable de la posibilidad de tener las vacunas Pfizer en su oportunidad, de buscar la cuestión por el lado de China, de Rusia, y de dejar desguarnecida a la población argentina, que yo les puedo asegurar que carga sobre la conciencia de esta gente que nos gobierna, pero cientos de muertos que no deberían haber fallecido, deberían haber tenido por lo menos una oportunidad. Yo lo único que me estoy dando cuenta es que este país, Argentina, está apuntando hacia la izquierda de una forma desmesurada, y la forma que tienen de instaurar la tiranía es el dinero, por un lado, el poder que obtienen con el dinero y el odio. El odio lo tienen ellos, no lo tenemos nosotros. Ellos están buscando separar y buscar un chivo expiatorio. Entonces, la única manera de justificarlo es decir, mira, los que se fueron afuera son los culpables de todo lo que está pasando adentro, o los que están en el campo, o todas esas cuestiones. Esto es de manual. Esto se vivió en Alemania con los nazis, se vivió en España con Franco, se vivió en muchísimos países del mundo, y uno tiene que ir un poquito para atrás en la historia y nos damos cuenta que nos quieren instalar una tiranía. En realidad es un poco lo que ha salido
ha salido hoy a lo largo del programa, ya sea tanto en la charla con los diputados, esta cosa de la grieta, la cuestión política metida en esto que es salud, es derechos. La realidad es, desde acá, lo que el objetivo de nuestro programa hoy era seguir sosteniendo el tema, seguir dándoles visibilidad. Estamos de verdad a disposición para lo que necesiten. Esperemos que no se demore demasiado, que este tema se resuelva a la brevedad, que puedan volver al país cuando quieran, ¿sí? Porque de verdad entiendo que hay gente que está en peor situación porque de verdad se les termina el dinero, esto de los números. Y sí, se va sumando gente a la que se le terminaba la estadía y empieza a estar viviendo en un país pagando en dólares y no lo tenía en mente. Gracias de verdad por dejarnos el testimonio a ambos. Vamos a seguir el tema. Vamos a seguir en contacto. Sí. Porque el objetivo era volver a poner el tema que hace un par de días, aclaramos, lo estamos grabando el martes, sale el viernes. Hace un par de días otros temas, como siempre pasa en nuestro queridísimo país, tapa otro. De verdad, gracias por haber dado el testimonio a ambos. Bueno, y que puedan Bueno, gracias. volver pronto. Muchas gracias. Y ojalá que podamos volver. Yo, como En les tiempo y comenté, forma. Soy Con certeza, aunque sea. Que me digan, bueno, vas a estar un mes, pero que me den una fecha completa. No como están haciendo que te cambian permanentemente el pasaje y vos te haces PCR, pagás y perdés plata. Pero bueno, ya nos volveremos a ver y vamos a hacer lo que corresponde en las urnas. Así es, yo voy a volver al país y estoy decidido a no pagarle al laboratorio los 2.500 pesos, no porque no los tenga, sino que yo no acepto que me pongan la pistola en el pecho para obligarme a sacar la plata del bolsillo que me cuesta ganar. Me voy a quedar del lado internacional, no voy a pasar migraciones, me voy con el PCR hecho de Estados Unidos y espero 7 días en el aeropuerto, no tengo ningún problema. Esa es una nota, ¿eh? Hay que ir a verlo. Hay que ir a verlo, nos lo transmitís. Claro, ya la película ya fue, la terminal. La terminal va a ser la terminal. Me llevo el celular, el cargador, el bunker, todo. Yo les voy a transmitir en vivo mi estadía en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ojalá puedan volver pronto al país, a su país, ¿sí? De verdad. Es increíble esto que está pasando. O sea, uno sentirse protegido por otro país, otro gobierno y pensar que ha sido abandonado por el gobierno del país donde uno vive. Es una cosa de loco. Exacto. Vamos a dar redes, @reinventadosok, Facebook, Twitter, Instagram, blenvivo.com para ver el programa en el horario central los viernes a las 22 o por YouTube, que lo pueden ver los viernes a las 22 o lo pueden ver cuando quieran. Este programa, los anteriores y toda la programación de la radio. Muchísimas gracias, seguimos en contacto y les deseamos que tengan una buena estadía y un regreso previsible. Y Ricardo, esperamos la transmisión desde el aeropuerto. Muchas gracias y también les voy a mandar información de que cuando vaya a hacer los trámites de asilo político. Cómo no. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.